Listo, ya estamos grabando. Entonces, no sé si hay alguna pregunta dentro de lo que hemos conversado o lo que se le he contado. Como les decía, en resumen, busquemos crear un equipo de trabajo que nos permita encontrar un draft de OKRs alineado a las expectativas y a las necesidades que se tengan por cada una de las áreas en el caso que estemos abordándolo de manera funcional. Una vez que tengamos ese draft, tratemos de iterarlo con los stakeholders diversos. Una vez que ya tengamos un resultado lo suficientemente bueno como para llevarlo a un directorio y poder definir cosas más puntuales, lo podamos hacer. Y una vez que tengamos ya definido esto a este nivel, comuniquémoslo lo más rápido posible, y sobre eso seguramente vamos a tener que ir construyendo todo el trabajo que se viene a nivel de portafolio, ¿sí? Entonces, esa es mi sugerencia a este nivel. Este es un ejemplo en el que ustedes pueden tener de OKRs a nivel de banca, por ejemplo. Podemos tener, por ejemplo, como objetivo ser el principal medio de pago del país, y como resultados clave a un año incrementar el 23% el uso de tarjetas de crédito, incrementar en un 37% el parque activo de tarjetas y incrementar en un 30% el medio de como medio de pago en el país. ¿Sí? Hablando de la tarjeta de pago, la tarjeta de crédito como principal medio de pago. Duplicar la utilidad neta puede incrementar el ratio de pérdida, incrementar los ingresos financieros, lograr un cierto porcentaje de eficiencia operativa, incrementar la utilidad de nuevos productos, y así en otros ejemplos. Como les decía, una de las cosas que hay que buscar siempre a este nivel, obviamente, es no utilizar los outputs y sí los outcomes, ¿no? Yo he conocido mucho de las organizaciones que están en proceso de adopción que tienen como resultados clave un entregable, tienen como resultado clave un hito, y no necesariamente es la mejor opción. Puede ser considerado un hito o un entregable en algún momento, pero no es un hito. Entonces hay que empezar a encontrar el outcome que genera ese output o ese entregable o ese proyecto, esa iniciativa, y finalmente a partir de esto empezar a saber qué es lo que necesitamos, qué es lo que vamos a mover, y sobre eso qué es lo que estamos buscando, ¿no? Que finalmente es el objetivo. Entonces, esto puede ser un ejemplo real de una organización bancaria en algún país de Latinoamérica que tiene sus OKRs de esta forma. Como les decía, busquemos siempre el output, sobre todo a este nivel. Creo que a nivel organizacional deben ser muy, pero muy claros, muy, pero muy precisos, muy sencillos, porque a partir de esto vamos a empezar a tomar vamos a tomar algunas decisiones importantes. Así que en la medida que podamos tener un buen resultado una vez teniendo los OKRs organizacionales, probablemente todo lo demás se hace más fácil. Cuando tenemos todavía un poco sucio este tema, va a ser un poco más complejo, sobre todo cuando toque hacer algunas enmiendas, algunos ajustes que finalmente van a venir impactando tarde o temprano en el trabajo que estamos haciendo, ¿sí? Igual si es que alguno tiene alguna pregunta, puede dejarla en el chat. Lo vamos a ir contestando conforme vayamos pasando en la presentación, ¿sí? Una vez que tengamos los OKRs, ¿qué pasa? Tengo OKRs a nivel de negocio, seguramente nos toca empezar a definir un modelo de priorización, ¿ya? Y este modelo de priorización es importantísimo porque seguramente a partir de esto vamos a poder ir dividiendo los tipos de iniciativas que vamos teniendo, ¿sí? Pueden haber muchos tipos de iniciativas. Yo les he planteado un ejemplo, no es en realidad la forma en la que lo tienen que hacer, seguramente cada uno tendrá sus formas de construir su modelo de priorización. Lo importante es que ustedes puedan decidir. Aquí el modelo de priorización está definido por el tiempo de vida de la iniciativa, ¿sí? Una iniciativa que puede ser una idea, una iniciativa que puede ser un experimento, una iniciativa que puede ser un proyecto o una iniciativa que se convirtió en operación, ¿sí? Entonces, para entrar no muy en detalle esto, porque no me gustaría que sea considerado como un modelo, como les decía, sino más que todo, o mejor dicho, como un método, sino más que todo como unas ideas que pueden ustedes utilizar. Una idea, para este caso, es una iniciativa que se presenta a fin de cumplir una necesidad, pero no tiene algún tipo de trabajo o no tiene asociado a trabajo, principalmente, ¿no? Quiero decir que está todavía en la cabeza y que no hemos experimentado ni probado absolutamente ninguna hipótesis. Un experimento sí ya busca probar una hipótesis, sí busca tener algún tipo de financiamiento por parte de la organización para empezar a probar cosas. Un proyecto ya ha pasado alguna o algunas etapas de inversión y que de cierta manera está obteniendo buenos resultados. Y finalmente la operación es cuando ya hacemos que este proyecto sea sostenible y lo pasamos a que la organización lo pueda gestionar de manera tradicional o de la manera en la que comúnmente trabajan sus operaciones, ¿no? Entonces,
esta forma de priorización me sirvió a mí para tomar muchas decisiones. Es súper importante que en el momento de gestionar un portafolio vamos a tener que encontrar cuáles son los tipos de ítems que vamos a tener que ir evaluando, que vamos a tener que ir construyendo, ¿sí? Entonces, nos sirvió mucho esa priorización, este modelo de priorización y saber también cuál es más importante que otros, ¿no? Porque van a llegar momentos en donde vamos a tener que ajustar seguramente la inversión y que evidentemente van a quedar algunas iniciativas que van a quedar por fuera. Sí, entonces entendiendo que la operación es más importante que los proyectos son más importantes que los experimentos y que los experimentos son más importantes que las ideas, puesto que ya hay un presupuesto asignado a este, ¿no? Entonces, eso es súper importante. Ustedes pueden encontrar su propia forma seguramente y seguramente la tienen. La idea es tomar este modelo de priorización para poder empezar a mirar cómo esto se va a empezar a alinear con los OKRs, ¿sí? Otra de las cosas que nos sirvió muchísimo trabajar son los business case, ¿sí? Utilizamos unos business case ajustados al modelo de OKRs, probablemente solo a excepción del modelo de ideas, todos obtenían o tenían OKRs proyectados o se trazaban OKRs dentro de los equipos. ¿Sí? Generalmente en el proceso de elección no utilizamos a la operación normalmente en elecciones de inversión, porque de cierta manera hemos descubierto que cuando pasan a una operación traen beneficios, ¿no? Traen beneficios de la organización y son autosostenibles las iniciativas que se van sumando a este ítem. Sin embargo, a nivel de proyectos, experimentos e ideas, seguramente como no pasa todavía y no tenemos completamente validadas todas las hipótesis, todavía podemos seguir evaluándolos, ¿sí? Entonces, en ese proceso de evaluación es que los OKRs contribuyen. Los business case terminan siendo una herramienta tangible que nos permite a nosotros tener alguna idea de qué es lo que en qué vamos a invertir, y eso me parece algo bien interesante, ¿no? Porque los business case no solamente están definidos en torno a la iniciativa en total, sino dentro del plazo que nosotros vamos a evaluar. ¿A qué me refiero a esto? Muchos de los equipos con los que trabajamos en muchas organizaciones definieron un business case general, es decir, para toda la iniciativa que estaba corriendo y que obviamente iba a ser actualizado con cierta cadencia de tiempo, pero también utilizamos OKRs y un mapa definido solamente para el trimestre, en el caso que utilicemos trimestre, o semestre en curso. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros nos toque evaluar la iniciativa, proyecto, experimento, sabiendo que que la inversión es finita, entonces nos permite a nosotros tener la posibilidad de poder hacer una evaluación sobre qué es lo que o en qué voy a invertir y cuáles van a ser los resultados esperados hacia el final de la inversión. Entonces, cada espacio de tiempo, cada ciclo de tiempo voy a tener la oportunidad de retar esos proyectos que tienen años y años y años muchas veces y que no terminan saliendo al mercado, y los voy a ir retando justamente con los OKRs que voy a tener que ir cumpliendo, que voy a tener que ir validando. Entonces, esto me sirve a mí primero para tener una posibilidad de evaluarlo constantemente y que no solo el hecho de que haber aprobado un presupuesto me haga que ese proyecto siga en curso, siga en marcha, ¿no? Entonces, lo que yo evalúo es principalmente las funcionalidades, características que las iniciativas van generando como atributos en un espacio de tiempo. En este caso, si es que voy a trabajar en ciclos trimestrales, lo que voy a invertir es el trabajo que se va a generar en proyectos en esos próximos 3 meses, en experimentos en esos próximos 3 meses y en ideas en esos próximos 3 meses. Entonces, a partir de esa determinación y esa mirada, esa vista que yo pueda tener hacia ese rango de tiempo, puedo hacer una comparación entre impactos que estas tipos de iniciativas pueden generar y que finalmente me van a permitir tomar decisiones para saber en qué voy a invertir, sabiendo que los recursos son finitos. Entonces, lo que buscamos y el corazón detrás de la gestión de portafolios con OKRs es poder primero definir los objetivos de negocio, definir los resultados clave del negocio y empezar a alinear la elección de nuestro portafolio en torno a el impacto que estos van generando en estos resultados clave trimestrales. Ese es el corazón de este modelo de trabajo, ¿sí? Que tengamos la posibilidad de cada 3 meses, en el caso que elijan ese ciclo trimestral, ese ciclo de trabajo, poder evaluar el ciclo y evaluar los resultados en donde finalmente tome las decisiones, si seguir invirtiendo en el mismo proyecto, si parar el proyecto o si mantenerlo en stand-by y invertir en otro proyecto. Entonces nos da la posibilidad de ser flexibles también en cuanto a inversión. Obviamente hay todo un tema que vamos a tener que manejar con anterioridad en temas de presupuesto, ¿no?
Sin embargo, como les decía, en el tema del business case nos sirvió muchísimo introducir los OKRs en los business case, sobre todo en temas de proyección. No a nivel de ideas porque todavía no teníamos nada probado, entonces sí a nivel de experimentos y proyectos, como ustedes pueden ver en la parte derecha, que son un poco los campos que utilizamos para la evaluación del business case, pueden darse cuenta de que hay alineamiento no solamente con los OKRs organizacionales, porque de cierta manera los proyectos deberían contribuir a esos OKRs organizacionales, sino también tener OKRs a nivel de iniciativa, proyectos o experimentos, ¿no? Entonces, a partir de eso también nos permite tener un doble alineamiento, no solo vertical, sino también horizontal, ¿sí? Horizontal del portafolio. Entonces, no sé si hasta aquí hay alguna pregunta. No sé si les hace sentido lo que les estoy hablando. Igual si tienen alguna pregunta, pueden hacerlo en el chat, ¿sí? O en todo caso abrir sus micros, sin problemas. Ok, seguimos avanzando entonces. Una vez que yo ya tenga definido el business case seguramente una de las cosas importantes en las que yo voy a tener que definir también es el presupuesto, como les decía. El mejor de los casos es que podamos trabajar de manera anual y que haya una estimación de inversión anual de trabajo, de iniciativas en función a cada uno de los ítems que podamos definir en la tipología de iniciativas, perdón. Muchas organizaciones lo que utilizan son bolsas para experimentos e ideas. Generalmente los proyectos de cierta manera son o autosostenibles o ya están generando algunos ingresos. Entonces, dependiendo de eso, puede ser una inversión o puede ser un gasto. Y obviamente el presupuesto de operación que siempre es prioritario, ¿no? Entonces, muchas organizaciones utilizan estas bolsas para poder invertir en iniciativas, experimentos, ideas para poder ser evaluadas y seguramente con la expectativa de que esto pueda apalancar seguramente algunos OKRs de negocio. Entonces, principalmente empezamos a descubrir esto, seguramente esa bolsa puede ser distribuida prorrateada o dependiendo de los focos que se puedan tener distribuidas a lo largo de los meses. Me ha tocado mucho trabajar con bolsas que puedan ser distribuidas a lo largo de los meses y tenemos bolsas trimestrales para poder invertir y a partir de la bolsa que determinemos para el trimestre empezamos a ver cómo es el cumplimiento de inversión en cada una de las iniciativas, experimentos e iniciativas. Obviamente hay todo un proceso inicial de poder determinar cuánto porcentaje de la bolsa va a ideas, cuánto de porcentaje va a experimentos y a partir de esto vamos financiando un poco las iniciativas que vamos generando. Y sobre la restricción de los costos, sobre la restricción de los costos es que vamos empezando a definir cuál va a ser la prioridad de elección de las iniciativas que estamos generando. Sobre esto, pasamos a una priorización de portafolio. Una vez que yo ya tenga definido cuánto voy a invertir, por ejemplo, en las iniciativas, en los experimentos, o cuánto voy a invertir en las ideas dentro del trimestre, yo ya tengo una referencia sobre cuánto me voy a permitir de capacidad para poder determinar el trabajo que se va a generar después, en el momento de la ejecución del portafolio. Entonces, a partir de esa definición, a partir de ese consenso, empezamos a hacer la elección, ¿no? Que principalmente tiene que ver con un proceso de priorización. A mí me gustan mucho los modelos Shark Tank, en donde tenemos a un product owner que se agencia de su business case y pasa ante un jurado que puede evaluar las iniciativas, contrastándolas en cuanto a contribución a cada uno de los OKRs que tengamos. Si tenemos OKRs de negocio, podemos apuntar a OKRs de negocio. Si tenemos OKRs de portafolio, apuntamos a OKRs de portafolio. Podemos apuntar a los dos, también podemos apuntar a los dos dependiendo de la necesidad que tengamos y de las variables que se van generando. ¿Sí? Entonces, lo que hacemos es comparar cada una de las iniciativas con los resultados clave que tengamos dentro de el portafolio o el negocio. Y sobre eso estimamos, ¿no? Entonces, lo que pasa es que los equipos, los líderes de los proyectos o iniciativas o product owners pasan, como les decía, por este equipo de personas que toman decisiones dentro de la organización o que van a ayudar a financiar esto y finalmente van a elegir hacia qué iniciativa tiene más alineamiento con lo que estamos buscando, ¿no? Obviamente esto es, buscamos sea lo más objetivo posible, por eso la necesidad de tener un
business case, con un estudio, al menos con cierta rigurosidad, nos va a permitir tener cierta estabilidad en la información que tengamos y de cierta manera las proyecciones que hagamos, los OKRs que busquemos mover, las expectativas que tenemos y seguramente alguna información adicional va a ser preguntada, conversada a nivel de de este espacio, ¿no? Entonces, una vez que tengamos definidos cuánto dinero vamos a necesitar por cada uno de los ítems que financiemos, ya sean proyectos o ya sean ideas, como les había comentado anteriormente, vamos a empezar a definir esta prioridad. Van a pasar iniciativas y estas iniciativas van a ser expuestas, van a haber preguntas y sobre esto va a haber una evaluación. Ustedes pueden utilizar OKRs y pueden utilizar algunos otros factores de éxito para su evaluación. Lo importante es que lo hayan definido con anterioridad con algunos stakeholders y a partir de esa definición seguramente van a tener la posibilidad de ir evaluando y juntando resultados. Finalmente, yo lo que siempre sugiero es que la cartilla que tengan, que puede ser una muy parecida a la que ven ustedes en pantalla, sea una referencia, más que una opción única, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo puedo hacer una evaluación que no necesariamente es la que yo necesite y no necesariamente solo yo lo estoy evaluando. Entonces, probablemente cada uno tenga una cartilla ligeramente diferente. Lo que va a ayudar a esas cartillas es a tener un centro de conversación. A mí me gusta siempre tener estos modelos como un modelo de conversación o como una base de conversación y sobre esto llegar a algunos acuerdos consensuados entre todos a partir de la información que se tenga, sobre todo en cuanto al alineamiento o la contribución de las iniciativas al portafolio de trabajo. Entonces, en función al presupuesto, van a haber algunas iniciativas que van a entrar dentro del presupuesto y van a haber algunas iniciativas que se van a quedar en stand-by y que iba a ser un no por ahora, ¿no? Entonces, seguramente en el siguiente ejercicio podremos hacer una evaluación de los resultados de las iniciativas que se aprobaron y se tomará la decisión de qué hacer en torno a ellas. Sin embargo, la idea de este espacio es que podamos elegir cuáles van a ser los proyectos con los cuales vamos a financiar o con los cuales vamos a salir en el caso que hayamos elegido un trimestre dentro del trimestre, ¿sí? No sé si hasta aquí hay alguna pregunta. Los números representan alineamiento. Yo he utilizado una escala del 1 al 10 o del 0 al 10. Pueden utilizar una escala de Fibonacci incluso. Si es un entorno de directorio, a veces se les es un poco más difícil entender el Fibonacci. Entonces, por eso elegir la escala más sencilla, más simple posible puede ser una buena opción. ¿Sí? No sé si hay alguna pregunta. ¿No? Cristian, Ok, yo tengo una pregunta. cuéntame. Con esa priorización, entonces, porque pones ahí todo como iniciativas, ¿no? De manera De como manera general. general a todos. Después de esta priorización, ahí es que tú ya defines cuáles son los proyectos, cuáles quedan a nivel de ideas, a nivel de Así es. experimentos. Generalmente yo lo pongo como iniciativa, pero en realidad es el grupo de los proyectos concursan entre proyectos, el concurso de el conjunto de ideas concursan entre ideas. No es una mezcla, porque en etapas anteriores hemos definido cuánto del presupuesto del trimestre, si es que elegimos el trimestre como ciclo de trabajo, van a estar invertidos a nivel de proyectos, cuántos van a estar y cuánto de dinero va a estar invertido a nivel de iniciativa, perdón, de ideas, y sobre estos montos ya definidos es que nosotros hacemos un ranking y vemos cuántos de estos calzan en el presupuesto que tenemos, ¿no? Van a haber algunos que sí, otros que no, seguramente, y sobre esto es lo que vamos a elegir. No sé si con esto respondí tu pregunta. Entonces es como que entre agrupación es que se hace Así es, la priorización. Por así es, ejemplo, todo lo que son proyectos, todos los que son experimentos y así. así es, así es. Ya. Porque justo también Edgar Ascani estaba preguntando, cuando mencionamos iniciativas, estamos hablando de proyectos. Sí, cuando mencionamos iniciativas, yo les había hablado anteriormente de que necesitamos una categorización del trabajo que estamos teniendo, ¿no? Pueden haber ideas, pueden haber experimentos, pueden haber proyectos ya más consolidados y seguramente la operación. Seguramente cada organización va a tener su propia categorización, pueden ser 4 ítems, pueden ser 3 ítems, dependiendo de la necesidad que tengan y de las formas en las que están organizadas, pero la idea es que todo esto se puede agrupar en algo que le llamas iniciativas, ¿no? Entonces, por eso puse iniciativas para no confundir, porque pueden ser proyectos, pueden ser ideas, pueden ser experimentos. Entonces, dependiendo del ítems que tú vayas a evaluar y del presupuesto que vayas a tener por cada uno de estos ítems, es que tú haces una elección.
Entonces, generalmente, si estoy en un entorno, por ejemplo, de directorio, ya ha habido un filtro previo, porque imagínate una organización súper grande, no les va a dar la vida a los directores para escuchar todos. Entonces, muchas veces establecemos un espacio de escalamiento y seguramente de evaluación previa para que lleguen de cierta manera a un entorno de directorio, quizá los más importantes, ¿no? Los que todavía están o los que están todavía en dudas si es que se va a invertir o no, porque sobre eso se va generando esta decisión. Pero finalmente esta categorización me ayuda a tener bolsas definidas para cada una de estas inversiones y que la decisión que podamos tomar abarque solamente la bolsa que tengamos, ¿no? Ya se pueden tomar algunas decisiones dentro de esa conversación final de saber si es que algunas iniciativas no dan la talla o algunos proyectos no dan la talla o algunos, no sé, llamémoslo así, algunas no sé cómo llamarlo, algunos experimentos en general no dan la talla, entonces de cierta manera lo que nos va a tocar va a ser quizás pasar la bolsa que teníamos en experimentos o lo que nos queda de bolsa de experimentos, pasarla a ideas o pasarlas a proyectos. Entonces nos va a tocar un poco jugar con el presupuesto dependiendo de la libertad y de las posibilidades que tengamos, pero pueden pasar esas circunstancias. Lo importante, como les decía, es primero escuchar a los product owners, establecer un análisis bastante detallado de los business case y sobre el tiempo que nosotros vamos a invertir, tomamos una decisión que finalmente pueda ser la que definamos en la organización. Creo que hay algunas preguntas. A ver. Diana nos pregunta, ¿en qué momento se define la viabilidad técnica de iniciativas, proyectos, ideas? Depende también de la priorización. Gracias, Diana. Diana nos habla de en qué momento se define la viabilidad técnica. Por eso les decía que en etapas anteriores hay un espacio en donde nosotros tenemos y construimos un business case, ¿sí? En la definición de los business case seguramente tenemos este espacio de análisis previo de viabilidad técnica, metodológica, operativa, etcétera, ¿no? Entonces tenemos un espacio previo en donde aterrizamos que la iniciativa que tengamos sea posible y a partir de eso que sea factible y sobre eso seguramente trabajamos en nuestro business case para llevarlo a este espacio. Que seguramente estas personas ya han tenido con anticipación o les han llegado con anticipación esa información y ya la han venido revisando como para saber o establecer algunas preguntas puntuales dentro de lo que, lo que se necesita saber y que probablemente no está contado dentro del business case. Pero ese espacio, Diana, se hace en etapas previas antes de pasar al trabajo de priorización, evidentemente. No sé si con eso respondí tu pregunta. Genial. Entonces, como les decía, el output de esto, la salida de estos son los proyectos probablemente categorizados y priorizados. En una organización ágil, seguramente una vez que ya tengamos este proceso, vamos a designarle la operación o el trabajo, los proyectos, las iniciativas en general a los equipos y empezamos a trabajar OKRs por cada uno de los equipos, ¿no? Que empieza la segunda, bueno, esto ya lo hemos visto, la segunda parte es empezar a llevarlos a nuestro día a día y para esto podemos utilizar el modelo de gobierno que querramos. Ese es un modelo de escalado probablemente a nivel de tribus. Como les decía, lo importante del día a día de los OKRs tiene que ver con que podamos definir criterios una vez que los proyectos hayan sido entregados a los equipos, definir criterios para el trabajo, ¿no? Que podrían ser los mismos OKRs. Muchas veces lo que hacemos es definir OKRs a nivel de cada uno de los equipos para los trabajos que se van teniendo o, en su defecto, definir OKRs en torno a los proyectos. Hay sus pros y sus contras dependiendo de cómo lo quieras enfocar. A mí me gusta mucho trabajar OKRs a nivel de equipos y no a nivel de proyectos, ¿sí? Pero de todas maneras cada uno desde el business case va a llevar con sus OKRs personales, ¿no? Seguramente el equipo va a tener que, dependiendo de qué, si aborda uno o más proyectos, va a tener que construir sobre ello. Sin embargo, como les decía, lo importante es que ustedes puedan utilizar los OKRs para su día a día, ¿no? Porque evidentemente no solamente es base para construir o para poder tomar decisiones como qué proyecto va o qué proyecto no va, sino también para empezar a atender dependencias. Y esto es una de las cosas más importantes e interesantes que he podido descubrir en el momento de utilizarlo a nivel de portafolio. Y es que en algún momento vamos a tener dependencias. Si estamos trabajando en una tribu, si estamos trabajando en alguna organización funcional, vamos a tener dependencias
dependencias con el trabajo que estamos haciendo. Entonces, en el momento en el que podamos identificar cuáles son los equipos que son dependientes, podemos también tener OKRs a ese nivel y también podría ser el criterio de atención el tener los OKRs, ¿no? Tus OKRs pueden ser un modo en el cual puedes contrastar un poco los tickets que van llegando y cómo van impactando en el negocio y sobre eso generar una prioridad de atención y no necesariamente o no solamente el tema del tiempo de llegada. Entonces, esto ayuda a impactar de una mejor forma. Puede ser una oportunidad interesante para poder ordenar un poco el portafolio, el backlog de trabajo de los equipos, pero lo interesante e importante es que podamos tener espacios en donde les podemos hacer seguimiento, ¿no? Una vez que hayamos tenido estos OKRs y que los equipos hayan construido sus OKRs, en el caso que no los tengan, o construir o trabajar con los OKRs que tengan desde la iniciativa, a partir de esto vamos a tener que ir haciéndole seguimiento seguramente, sesiones semanales, probablemente de riesgos, dependencias y trabajo, sincronizaciones que podamos tener a partir de una POC, a partir seguramente de un refinamiento o de refinamientos de los backlogs, a partir de la review interna de cada uno de los equipos, dependiendo de cómo van cayendo las iniciativas en la operación, ¿no? Entonces, lo importante es que tengamos un espacio en el que podamos hacerle seguimiento y que al finalizar el periodo tengamos un espacio de análisis-reflexión, ¿no? Un espacio de revisión de resultados, ¿sí? A partir de la revisión de resultados es que nosotros vamos a trabajar todo esto. Si estamos escalando, probablemente muchos de los equipos a nivel de escala van a tener reuniones de planificación integradas o integrales, ¿no? En donde nos juntemos mucha cantidad de equipos para planificar sobre todo dependencias y riesgos. Entonces, una opción importante también cuando empecemos a construir OKRs es que podamos tener, si es que por ejemplo estamos trabajando a nivel de tribu, la tribu pueda tener sus OKRs y que a partir de eso se pueda ir alineando el trabajo con esos OKRs, ¿no? Teniendo un plan trimestral, teniendo una matriz de riesgos también seguramente, si estamos a nivel organizacional o si estamos a nivel de equipo, ¿sí? Es fundamental la definición y el trabajo con dependencias. Probablemente el primer factor que hace que los OKRs no se cumplan son las dependencias que tenemos generalmente externas. Entonces, en la medida que podamos tener espacios para poder ir mirando estas dependencias, para poder ir consensuando estas dependencias con otros equipos o con otros stakeholders, va a ser importante, sobre todo en cuestiones de cumplimiento. Entonces, el hecho de tener estas reuniones iniciales en donde nos permitan llegar a consensos y saber que ciertas dependencias van a ser entregadas en tantos sprint o en tal sprint nos puede ayudar a tener cierta previsibilidad, ¿sí? Sin embargo, es súper importante que vayamos actualizándolo y vayamos haciendo el seguimiento a cada una de las dependencias. Riesgos se pueden materializar también, seguramente es otro de los factores que se terminan ajustando a nivel del trimestre en el caso que elijamos este periodo de trabajo. Lo importante es que miremos siempre dependencias, riesgos, seguimiento del trabajo que estamos haciendo, que andemos actualizando los planes que tengamos, porque finalmente solo los planes terminan siendo una referencia para saber cómo ir organizando nuestro trabajo. Y sobre este planeamiento trimestral ya nos tocará seguramente la operación como tal, ¿no? Ahora, yo les venía comentando el cómo se va a ir desagregando los OKRs a lo largo del trabajo y más o menos se hacen de esta manera. Objetivos se bifurcan en resultados clave, que son esta forma de poder saber si estamos cumpliendo o no el objetivo. Digámoslo así, es una hipótesis. Son hipótesis que vamos planteando para saber si ese objetivo está siendo cumplido. A partir de los resultados clave vamos a ir cuadrando iniciativas, ¿sí? Que pueden ser proyectos, que pueden ser ideas o que pueden ser simplemente experimentos. Estas iniciativas van a tener trabajo asociado, que en el caso que estemos desarrollando software van a tener que trabajarse en el caso que se necesite en Épica, Feature, historias de usuario, ¿sí? Y una vez que tengamos historias de usuario, seguramente vamos a llevarlo a tareas. En el caso de que estemos dentro de un equipo de negocio, seguramente pasaremos de iniciativas a tareas sin la necesidad de Épica, Feature, historias de usuario, ¿sí? Entonces, más o menos este es el cuadro de alineamiento que nosotros vamos a buscar o a encontrar cuando una vez que ya hayamos tenido los OKRs de los equipos, vayamos empezando a llevarlo a tareas o a trabajo, ¿no?
La idea es tener este alineamiento, la idea es tener el consenso de que no va a haber trabajo o iniciativas que surjan bajo la mesa. Y eso es uno de los problemas que me he venido encontrando mucho en las organizaciones, sobre todo aquí en Latinoamérica, ¿no? Y es que tenemos una iniciativa elegida o tenemos un conjunto de iniciativas elegidas y de pronto algunas áreas sacan partidas presupuestales distintas y camuflan algunos proyectos que tenían en curso. Entonces, esa forma de sabotear el portafolio no es obviamente la mejor opción, ¿no? Entonces, el hecho de ir controlando, de ir revisando, de ir haciendo seguimiento, mejor dicho, a que esto no ocurra, que haya un acuerdo inicial desde el más alto directivo hasta la última persona que toma decisiones en cuanto a portafolio, es súper importante porque esto finalmente termina, como les decía, jugando en contra de lo que estamos haciendo, ¿no? Porque si es que yo tengo un presupuesto, la mejor opción es destinarlo a donde hace mayor falta, ¿no? En donde podría generarme mayor beneficio y no necesariamente un proyecto dentro de un área puede hacerlo. Entonces, la idea es que cada dólar o cada sol sea invertido de la mejor forma posible, pasando por una evaluación que pueda estar ayudada, que pueda estar alineada, perdón, a los OKRs que hemos definido. Creo que hay algunas preguntas. ¿Cómo funcionan los OKRs para equipos de soporte y mejoras? Yo creería que los equipos de soporte terminan siendo principalmente un hub. Sí, los OKRs terminan siendo OKRs de soporte, no son OKRs directos de trabajo, sino son OKRs que finalmente ayudan a entregar un mejor servicio. Sí, pero aún así ese mejor servicio debe estar alineado con algunas pautas que seguramente son los OKRs de negocio, tranquilamente. Sin embargo, creería que su foco principal, más que el impactar en las agujas del negocio, está principalmente en poder entregar un buen servicio o ser un buen hub, en el caso que les toque ser esto, ¿no? Entonces, de esta forma se suelen comportar los equipos que hacen, que principalmente dan soporte, ¿no? Como por ejemplo microservicios, ¿no? Me pasó hace algunos años que tenía un equipo de microservicios que era muy, pero muy cuello de botella, ¿no? Entonces, la capacidad que tenían era muy poca en torno a la demanda que se tenía. Lo que hicimos fue tener OKRs de servicio, ¿sí? Y tener OKRs alineados al negocio del portafolio, ¿sí? Entonces, a partir de esto es que descubrimos que los OKRs terminan siendo ese filtro que finalmente nos permite a nosotros saber si es que finalmente elegimos uno u otro ticket de atención, que era un poco lo que les decía al inicio, ¿no? Entonces, esos tickets de atención no están definidos solamente por el tiempo de llegada, sino están definidos principalmente por el impacto en el negocio. Entonces, termina siendo mucho más interesante, mucho más importante, sobre todo por este costo del retraso que puede ser evidente a partir de este alineamiento, ¿no? Entonces, nos ha servido muchísimo el tener este tipo de hub o equipos de soporte, OKRs que nos permitan tener una posibilidad de organizar nuestro backlog, organizar nuestra prioridad de atención para poder entregar a partir de una mejor calidad y con una mejor prioridad de negocio lo que se nos está requiriendo, ¿no? Pero creería que de esa forma es la ideal para trabajar temas de OKRs. No sé si con eso respondí tu pregunta. ¿Cómo el alineamiento con OKRs incorpora la idea de inspección y adaptación continua? Ya, eso es bien interesante. Ya, les leo nuevamente la pregunta. ¿Cómo el alineamiento de OKRs incorpora la idea de inspección y adaptación continua? Es bien interesante, como les decía, porque finalmente lo que estamos buscando no es entregar más rápido, lo que estamos buscando es entregar lo que necesitamos, ¿no? Lo que el cliente necesita en el momento que lo necesita, ¿no? Entonces, por ejemplo, me pasó en esta última cuarentena o en esta última, bueno, es la primera cuarentena que vivo, pero en esta cuarentena que vivimos creo que todos, o la mayoría, o creo que todos, en esta cuarentena lo que me pasó es que, por ejemplo, estaba colaborando con una organización que tenía un modelo de atención explícitamente presencial por la forma y por el contenido de su negocio, por el core de su negocio. Su contenido era estrictamente o mayormente presencial. Obviamente cerraron de la noche a la mañana todo y nos tocó cambiar la estrategia, ¿no? Porque definitivamente ya no hacía sentido mantener un entorno presencial sabiendo que estábamos en cuarentena y que todos estábamos encerrados.
Entonces, lo que hicimos fue cerrar el ciclo como si cerráramos un sprint. Recuerden que lo que nos dicen es que cuando cambia el objetivo del sprint, nosotros como Product Owner, en el caso que lo seamos, podemos cerrar un sprint sabiendo que ya no hace concordancia el objetivo con lo que estamos buscando, con lo que estamos trabajando, perdón. Entonces, lo que hicimos fue cerrar el ciclo con las ceremonias de cierre como si estuviéramos cerrando un sprint y empezar el momento inmediato que se podía, ¿no? Entonces, cerramos el sprint o cerramos el ciclo y sobre ese cierre empezamos el siguiente ciclo ajustando lo que necesitábamos. ¿Qué es lo que no sugiero? ¿Qué es lo que no sugiero? Es que ustedes cambien los OKRs en el camino y que de pronto el KIAR, que era un 80% de cumplimiento de impedimentos o de levantamiento de impedimentos, se convierte en un 70% porque me doy cuenta que no llego. ¿Ya? Ese es el peor error que pueden ustedes cometer. Y es que recuerden algo que les he dicho en algún momento de la charla. Los resultados clave no son indicadores que se van a tener que cumplir sí o sí. Ya los resultados claves son hipótesis. Son hipótesis que nosotros tenemos y que a partir del entendimiento de esas hipótesis, probablemente, y la consecución de esas hipótesis, o mejor dicho, la validación de esas hipótesis, podríamos cumplir el objetivo. ¿Sí? Entonces, miremos siempre los OKRs como hipótesis. No son indicadores que sí o sí tenemos que cumplir. Me ha pasado un montón de veces y se los digo por experiencia, me han pasado un montón de veces que hemos cumplido resultados clave y no hemos alcanzado el objetivo, o que hemos alcanzado el objetivo y no cumplimos los resultados clave. Y es que tenemos que entender que no estamos en una burbuja, estamos en un entorno global, estamos en un entorno en el que hay muchos factores que intervienen en la consecución del objetivo. Entonces, hay que tener en cuenta que no todos esos factores son abordados por los KIAR sobre todo. Entonces, cada uno de los KIARs es nuestro mejor esfuerzo por llegar a saber si es que estamos cumpliendo el objetivo. Sin embargo, ese mejor esfuerzo no necesariamente es el esfuerzo o es la forma de poder saberlo. Entonces, ese acercamiento lo termina convirtiendo en una hipótesis. Esta hipótesis va a tener que ser validada. En el caso que sea necesario, va a tener que ser ajustada siempre y cuando el objetivo cambie. Si es que el resultado clave necesita cambiar porque no vamos a llegar, es una mala opción. Yo diría que al final, cuando analicemos los resultados, decidiremos y analizaremos el por qué no fue, el por qué pusimos 80 cuando debió ser 70 o por qué cumplimos 60 cuando teníamos que cumplir 90. Entonces, ese tipo de detalles minúsculos son irrelevantes en un entorno de OKRs, no porque no sean importantes cumplir los resultados clave, sino porque definitivamente terminan siendo una hipótesis que nosotros nos va a permitir acercarnos al cumplimiento del objetivo. Recuerden que el objetivo es cualitativo, el resultado clave es cuantitativo. De cierta manera hay una extrapolación subjetiva que vamos a tener que cumplir, ¿sí? Entonces es súper importante eso y vamos a tener que irnos adaptando en torno a lo que vayamos encontrando, ¿no? Y el tema también importante de que los OKRs de cierta manera no te dicen cómo están las cosas, ¿no? Y aquí viene nuevamente mi reflexión en torno a los inputs y los outputs y los outcomes, ¿no? El output como entregable te dice cómo hacerlo, porque ya es la forma de hacerlo, ¿no? Si te dicen, oye, quiero un plan de comunicaciones, no hay otras opciones que el plan de comunicaciones, entonces eso te quita innovación. Si tú les dices que quieres mejorar la calidad de tus conversaciones o que quieres incrementar la cantidad de interacciones entre personas de tu equipo, entonces seguramente, y vas a incrementarla en un tanto por ciento o en una tanta cantidad de números, seguramente te van a dar mejor forma de seguimiento y definitivamente te va a dar una apertura para poder establecer múltiples formas para poder lograr el objetivo. Entonces, a partir de eso puedes ir inspeccionando y adaptándote también. No sé si estoy hablando muy rápido. Lo siento. ¿Qué se obtiene de no alcanzar los KIARs, de no lograrse esas hipótesis? Nos dice Alexandra. ¿Qué se obtiene de no alcanzar los KIARs? Buena pregunta. Yo diría que lo que primero obtiene el equipo es frustración, ¿no? Seguramente el negocio tendrá algunas pérdidas, ¿sí? Y aprendizaje seguramente a montones. Pero finalmente, como les decía, nuestro foco no es el cumplimiento del resultado clave, nuestro foco es el cumplimiento del objetivo, porque finalmente eso es lo que se une. Los OKRs no es una gestión por resultados, es una gestión por objetivos en realidad.
¿sí? Nuestro foco es gestionar los objetivos y a partir de los objetivos irlos cumpliendo. ¿Por qué? Porque muchas veces los resultados clave, los indicadores se pueden convertir en armas y no necesariamente, como les decía, como les vuelvo a decir, un resultado clave realmente representa la única forma de medir o de saber que estamos cumpliendo el objetivo. Entonces, ¿qué puede pasar? Simplemente que no los cumplamos, que de pronto si estamos en una organización lo suficientemente ágil, habrá que esforzarnos el doble en el siguiente ejercicio. Si no estamos en un entorno de tanto respeto y tan ágil, seguramente habrán algunos despidos. Me ha pasado también esos temas, así que seguramente dependiendo de las características de la organización habrá algún tipo de impacto el no lograr el objetivo o no lograr los OKRs en realidad. Sí, pero dependiendo de la forma, de la fondo, del tipo de OKR, seguramente habrán diversos impactos. ¿Cada cuánto se pueden ajustar los OKRs? Nos dice Alexandra. Yo sugiero que los OKRs, una vez que se definan en el trimestre, no se cambien. Ya hasta al finalizar el trimestre, una vez que generemos el análisis, estableceremos si la mejor opción es seguir con ese OKR, cambiar el OKR o simplemente dejarlo y trabajar con otro, ¿no? O dejarlo en stand-by. O destinarle un cachito de tiempo para cumplirlo en el siguiente trimestre. Pero no sugiero que se cambien el camino. Si estamos en un ciclo trimestral, espera que termine el ciclo y sobre eso trabajas. Yo no creo que las iniciativas que se presupuestan tengan mucha posibilidad de cambio, al menos no en organizaciones muy grandes, ¿no? Entonces lo que nos toca un poco es tratar de virar en el camino, tratar de ajustar más que todo el proyecto, más que los resultados, el proyecto y a partir de eso abordarlo. Ahora, aquí hay algo súper, súper, súper relevante que es importante que ustedes se lleven también, y es que uno de los grandes retos, diría yo, en la gestión por objetivos trabajando con OKRs está principalmente en establecer esa relación uno a uno, esa relación directa y casi inmediata de las iniciativas o del trabajo que está haciendo con el impacto logrado. Muchas veces lo que pasa es que ponemos cosas a producción y no necesariamente se ven materializadas en el movimiento de agujas de inmediato, sino que termina pasando algunos ejercicios, algunos sprint o quizás más de un release para evidenciarse en el negocio. Entonces, es importante también encontrar buenos KRs, ¿no? Porque no siempre es inmediato la materialización de los resultados. Entonces, el establecer que una iniciativa pueda directamente contribuir en el negocio o pueda inmediatamente contribuir en el negocio termina siendo un reto. Y me pasa mucho. Entonces, hay que tener mucha consideración en eso. Probablemente la única forma de poder abordar esto es a partir de muestreo, a partir de investigación para saber un poco cómo esto ha venido afectando realmente a los usuarios. En el caso que estemos poniendo cosas a producción o los stakeholders, en el caso que se vean afectados además. ¿Sí? Entonces, creo que ese es el gran reto, el establecer esta relación directa entre lo que yo estoy sacando a producción o lo que estoy poniendo en el mercado versus lo que estoy recibiendo al instante, ¿no? Porque no necesariamente eso es inmediato y ese valor inmediato puede hacernos engañar los resultados finales, ¿no? Porque yo puedo tener un resultado clave que no se está moviendo, pero se mueve de aquí a 3 meses y no es magia, sino es que a veces a los clientes, a los consumidores les cuesta un poco irse acostumbrando al cambio, entonces, o ir adicionando a su consumo ciertas particularidades del producto o servicio que estamos teniendo. Entonces, a veces cuesta materializar un poco, por eso lo importante de no ser tan cortoplacistas y de cierta manera hacer una evaluación más consensuada, más analizada, mejor pensada hacia el final del trimestre, en donde tengamos probablemente números más reales de los que tenemos sprint tras sprint. ¿Sí? Entonces, eso es súper relevante. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta. Gracias a las personas que se han sumado. ¿Sí? Seguimos avanzando si no hay preguntas. Una vez que tengamos esto, seguramente nos tocará un poco empezar a mirar cómo trabajamos en nuestro día a día. Probablemente uno de los modelos en torno a la agilidad más solicitados y utilizados es el Scrum. Como les decía, lo interesante no es solo tener los OKRs, sino irlos involucrando. Tú puedes utilizar tus OKRs o tener tus OKRs en tu ordenamiento del backlog. Puedes tener tus OKRs en el momento de tu refinamiento. Puedes tener tus OKRs en el momento de tu review, que seguramente es el mejor espacio para poderlos conversar ahí. Puedes incluso, y he escuchado algunos equipos que utilizan incluso como temática las retrospectivas en torno a los OKRs.
Entonces, creo que en el flujo del día a día puedes utilizarlo tranquilamente. En la atención, incluso si estás utilizando, como les decía, criterios de tickets o estás utilizando atención a clientes, a usuarios, entonces puedes utilizar también los OKRs como un modelo que te permita tener esta prioridad de atención o esta atención a lo que vaya llegando, al trabajo que vaya llegando, los requerimientos que vayan llegando. Entonces, recapitulando, es súper importante llevarlo al día a día, ¿sí? En la medida que lo podamos hacer, seguramente vamos a tener mejores opciones y mejores resultados y mejor interiorización de lo que estamos buscando. ¿No quiero explayarme en esto? Una vez que termine el periodo, yo les decía que este periodo puede durar entre 3 meses, 6, un año, o más a veces. Hay un espacio en donde vamos a buscar cerrar el periodo, ¿no? Creo que es un espacio súper importante. Es el espacio en donde se revisan y se analizan las cosas, los resultados principalmente. Vamos a ver 3 grandes espacios internos, ¿no? O 3 mini espacios. Uno en donde revisemos la información que hemos tenido de los OKRs y del cumplimiento y de cómo se han venido dando en esos 3 meses, en el caso que utilicemos el entorno trimestral. Revisaremos si hay capacidad disponible para poder repriorizar algunas cosas. Ese análisis es parte de ese espacio entre la revisión de resultados y la revisión de nuevas iniciativas o nuevos proyectos. Pueden regresar nuevamente al espacio de convocatoria a este espacio de priorización que lo habíamos conversado a mitad de la charla y que nos puede ayudar a determinar nuevas iniciativas que puedan entrar. Como les decía, el foco del análisis es que nosotros podamos saber si es que la iniciativa que tenemos en curso ya va a seguir financiándose o no va a seguir financiándose, ¿no? Y en función a eso abriremos puertas o las mantendremos cerradas dependiendo de cómo nos vaya y cuáles fueron los resultados que nosotros prometimos versus los resultados que estamos entregando. Entonces, a partir de esto, revisaremos capacidad, tomaremos decisiones y sobre esto asignaremos nuevos proyectos a equipos o simplemente mantendremos a los equipos con los proyectos que venían trabajando. Necesitamos construir seguramente sus OKRs para el siguiente periodo, ¿no? Entonces, esos son los 3 focos. Análisis de información, análisis del ciclo de OKRs en curso, determinación de capacidad para ver si podemos añadir más cosas o necesitamos quitar más cosas, y finalmente la consecución de los OKRs a nivel de cada uno de los equipos que trabajen en el portafolio, ¿sí? Entonces esos son los 3 grandes momentos. Si lo viéramos en un mapa de tiempo, vamos a verlo así. Si es que estamos trabajando en un sprint, por ejemplo, de 2 semanas, vamos a tener que probablemente tener un espacio largo de tiempo para poder manejar toda esta seguidilla de cosas, ¿no? Entonces, desde el momento del cierre, en donde seguramente si lo cerramos en el sprint 5, vamos a tener que hacer una proyección hacia el final, porque recuerden que si es que trabajamos de manera trimestral, no es que haya un hueco entre trimestre y trimestre, ¿no? Tenemos un trimestre, termina el trimestre, empieza el siguiente. Entonces, en ese sentido, es sugerible cerrarlo lo más tarde posible al finalizar el trimestre para que los datos sean muchísimo más reales, ¿sí? En promedio, algunas organizaciones cierran entre finales del sprint 5 inicios del sprint 6, que sería lo ideal, ¿sí? Puede ser antes, sí, dependiendo de la velocidad que tengan de trabajo, ¿no? Finalmente, tenemos un cierre con una proyección. Seguramente vamos a tener a partir de esa proyección una evaluación de capacidad y revisión de iniciativas. Eso se puede hacer en el sprint 5. En el sprint 6 nos toca en la semana 1 actualizar los OKRs de los equipos, seleccionar nuevas iniciativas y finalmente a partir de la selección de iniciativas vamos a tener que trabajar este pre-work o esta planificación que nos va a tomar seguramente algunos días de organización para poder finalmente tener los OKRs listos, el plan listo para iniciar el siguiente sprint con el trabajo. El planning del siguiente trimestre puede darse el primer día del sprint siguiente o se puede dar el último día del del trimestre en curso. Y eso que dice Planning Q2 puede hacerse antes o después, dependiendo de... Muchas organizaciones optan por hacerlo el primer día del periodo, ¿no? Del ciclo nuevo de trabajo. Entonces, el objetivo de este espacio es que este cierre de los OKR sea lo más tarde posible y que este espacio de trabajo sea lo más corto posible. Es más, hay muchas organizaciones que dedican capacidad de personas dedicadas exclusivamente a hacer que esto sea lo más corto posible. Lo importante o el tips que les puedo dejar es que lo hagan lo más sencillo posible, porque a más complejo seguramente les va a tomar más tiempo cerrar todo. En la medida que podamos tener un modelo sencillo de cierre del periodo, seguramente vamos a tener
tener mejores opciones de tener mejores resultados debido a que vamos a tener mayor tiempo para trabajarlos, ¿sí? No sé si hasta aquí hay alguna pregunta. ¿No? Al parecer no. Entonces, como les decía, una vez que cerramos el periodo ya no vamos a tener la opción de poder ir avanzando hacia el siguiente trimestre. Una vez que ya tengamos este definido nuestro trabajo o nuestro plan y definido los OKRs, deberíamos avanzar nuevamente en el ciclo, en la ejecución, hasta el finalizar el trimestre en curso. Cerramos los OKRs, revisamos iniciativas, actualizamos OKRs en equipo, seleccionamos las iniciativas que tengamos y sobre eso nos volvemos a planificar y el ciclo se suele repetir. Entonces, la idea es que podamos tener un espacio en donde podamos revisar resultados, tomar decisiones y finalmente planificar lo que viene en el siguiente trimestre o en el siguiente ciclo de trabajo. Un poco recapitulando todo lo que hemos conversado hoy día, ¿sí? Todo lo que hemos conversado hoy día. Yo les había hablado de que para poder definir los OKRs en el portafolio, como les decía, el truco está en que podamos hacer una evaluación del trimestre en curso. Lo ideal es eso, si es que nosotros nos quedamos con aceptación de proyectos a un año, probablemente el tiempo en el que tengamos de inspeccionar y adaptar va a ser muy pobre, ¿no? Entonces, no es una muy buena opción. Me ha servido muchísimo más tener espacios de adaptación trimestrales en donde parten desde los OKRs del negocio o en su defecto OKRs del portafolio y sobre eso ir construyendo algunos criterios que tienen que ver con la tipificación o la categorización de las iniciativas que yo pueda tener y de los tipos de iniciativa y el cómo esto voy a ir enlazándola con mi presupuesto. Una vez que yo ya tenga definido cómo voy a distribuir mi presupuesto, me va a tocar elegir, o en paralelo, mejor dicho, voy a tener que ir construyendo un poco la base técnica que asegure de que la iniciativa en la que invierta está alineada con lo que estoy buscando y cumple los parámetros que la organización propone para poder generar una inversión. Una vez que tenga esto y que ya tenga el presupuesto definido, paso a la elección. ¿Sí? La elección finalmente lo que nos va a dejar es proyectos definidos. Esa elección nos va a permitir asignar proyectos a los equipos seguramente o iniciativas a los equipos para que empiecen a trabajar. Dentro del periodo de ejecución seguramente nos va a tocar ir haciendo espacios o teniendo espacios de sincronización, de ajustes y una vez que tengamos o hayamos terminado todo este proceso, analizaremos los resultados, ¿sí? Analizaremos los resultados en donde finalmente tomaremos la decisión si seguimos o no con el trabajo que estamos haciendo, ¿sí? Una vez que tomemos esa decisión, seguramente nos prepararemos para el siguiente trimestre. Y eso, en resumen, es lo que he venido trabajando o algunas patrones que he venido encontrando para poder trabajar OKRs y portafolios, ¿no? Aquí hay mucha teoría de muchos frameworks, no es uno solo. Habrán visto que son temas de SAFe, hay temas de LESS, hay temas de Nexus, hay temas dependiendo de la categoría de Scrum, de Kanban, entonces de Lean, hay mucho de Hoshinkanri y así. Seguramente van a encontrar OKRs, obviamente. Entonces, es un poco de todo. Dependiendo de las necesidades, seguramente cada uno se irá ajustando a su entorno, a su contexto. Como les decía, lo importante es entender de que los OKRs no son una metodología, para nada son una metodología. Cada organización construye su propia metodología probablemente en torno a sus necesidades. Los OKRs son un protocolo de colaboración que nos ayudan a tener ciertas nociones y que definitivamente nos ayudan a ganar alineamiento y foco. Sin embargo, el gran reto es llevarlo al portafolio para poder empezar a organizar un poco el trabajo. A mí me pasó que en el último ejercicio que hice de portafolios, el hecho solo de organizar el portafolio a partir de OKR nos permitió generar un ahorro de cerca de $5 millones solo por organizar el portafolio, porque evidentemente al visibilizar el trabajo que se está haciendo en toda la organización, nos damos cuenta de que hay áreas que tienen proyectos particulares que atacan el mismo proyecto, el mismo problema en conjunto. Entonces podemos aunar esfuerzos que principalmente terminen en ahorros que terminen siendo beneficios para la organización. Entonces, desde varias aristas, creo que los OKRs te permiten tener muchos quick wins interesantes. Lo importante es que los empieces a trabajar, que los involucres en tu día a día, pero sobre todo que lo tomes como referencia para tomar decisiones, porque ahí es donde radica su fuerza y ahí es donde radica, de cierta manera, el trabajo que estamos generando.
¿sí? No sé si finalmente hay alguna pregunta final. Les dejo mis datos, si es que en algún momento quieren los slides, se los comparto, me escriben al correo o me mandan un WhatsApp y yo encantado de la vida de compartirles los slides. Creo que esta información siempre puede ser pública. Y nada, no sé si quedan alguna pregunta final o alguna sugerencia. Yo encantado. Agradezco de ya nuevamente a todos por su tiempo, por participar en este espacio. Igual, como les decía, si es que necesitan los slides, me escriben al WhatsApp, me agregan a LinkedIn, me mandan un correo y yo encantado de compartirles los slides. Si no hay ninguna pregunta, doy por finalizada la sesión y espero que les haya sido muy útil. Un abrazo a todos y que tengan una excelente noche. Gracias, Cristian. Muchas ideas nuevas y como para todavía procesarlas, así que está buenísimo. Muchas gracias. Igual los invito tengo un canal en YouTube, si es que quieren entrar un poco más en profundidad sobre esto, los invito y tengo muchos videos sobre gestión de portafolios y pueden quizás seguramente complementar la información que hemos compartido hoy día. Así que los invito a que se puedan suscribir en el caso que necesiten tener más información de OKRs en varios niveles. Un abrazo y que tengan... ¿Cómo lo encontramos? Como mi nombre, como Cristian Arias, busquen Ya, Cristian Arias en YouTube y seguramente me van a dar conmigo. Les mando un ya. abrazo y que tengan una excelente Genial. noche. Chao, gracias. Muchas gracias. Chao, gracias.